Mientras escuchaba las presentaciones y antes de dar la palabra para que hagan preguntas a los panelistas y nuestra presentadora, una anécdota que finalmente entendí algo personal. Anoche estábamos comprando una casa con mi esposa y estábamos mirando créditos hipotecarios. Y habíamos llegado a dos que tenían el CAE más bajo, a propósito de lo que decía Stefan. Y mi esposa, que es mucho más detallista que yo, me dice, acá hay algo raro. ¿Qué hay de raro? Entonces, el que tiene el CAE más bajo, todos los ítems son más altos. Es decir, aparecía tanto lo que se paga mensualmente por interés como una serie de gastos fijos. No era muy fácil de comparar. Estuvimos los dos media hora mirando y nos quedamos con un puzzle que vamos a tener que preguntarle hoy día. Nos devanábamos y le preguntamos al que cobra más caro o más barato. Pero claramente me acordé con la fórmula de Stefan, que no venía en las hojas, pero tenemos las dos hojas impresas y claramente el que tiene el CAE más bajo en esas dos hojas es el que en cada ítem es más caro y por lo tanto algo no calza entre los ítems que se están entregando o el CAE que se está calculando. Así que le voy a pedir la fórmula a Stefan para poder chequearla en la medida en que la entienda. Vamos entonces a las preguntas que tengan los asistentes acá. Gonzalo. Perdón, muchas gracias. Felicitaciones a los autores y a los comentaristas. Son tres comentarios rápidos. Uno tiene que ver con este tema de, algo lo mencionó Pepe en su intervención, y lo enfatizó Juan Andrés también. Hay un tema de información que yo creo que es muy clave también en esto y en el cual yo también siento que estamos muy desprovistos. Todo el sistema que existe en otros países de testeos de productos y servicios, que está súper subdesarrollado en Chile, ahí tenemos temas de normas y estándares. Tenemos el INN, Instituto Nacional de Normalización, que fija normas, etcétera, pero ahí de nuevo tenemos problemas de enforcement. Por ejemplo, los cascos para bicicleta. Nadie sabe si realmente los cascos de bicicleta van a proteger realmente un accidente. O sea, en otros países tú tienes procesos de aseguramiento de conformidad de normas mucho más extendido porque hay más financiamiento al respecto. O sea, aquí tenemos, pero mucho más subutilizado. Y yo me imagino que parte de lo que hay que dotar del CERNAC para que tenga estos colmillos más poderosos tiene que ver con un financiamiento tal que le permita generar un nivel de testeo de productos y servicios, porque yo creo que los servicios han sido subtesteados en Chile, más importante. Y yo creo que en ese elemento sí tiene un efecto muy importante en materia de promoción de innovación, porque claramente facilita la comparación de los distintos productos. Ojo que la nueva ley de propiedad intelectual tiene entre su nuevo articulado, en el articulado que se está discutiendo actualmente en el Parlamento, la posibilidad de que los productos hagan comparación con nombre y apellido. Y por lo tanto, este tema de que testeemos y haya por lo tanto una capacidad también de verificación respecto a lo que la publicidad ahora va a poder decir es súper relevante. Una pregunta respecto al tema del consejo que se propone. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que hay que tratar de desvincular más del Ministerio de Economía al CERNAC para evitar este tema de posible manipulación y otros tipos de efectos. Pero la fórmula esta de los consejos que hemos propuesto en tantos otros áreas, también ha mostrado defectos. O sea, el cuoteo es el más evidente. Hay algunos casos en el cual parece que ha funcionado bien, actualmente el tema del Banco Central, hay otros que parece que ha funcionado mal, Televisión Nacional. O sea, la idea del empate, por ejemplo, te genera de repente una cierta inmovilidad. Entonces la pregunta sería, específicamente, ¿qué roles uno le debiera dar a un consejo de naturaleza? ¿Y por qué su composición experta y no tanto de representación, no necesariamente de organizaciones de usuarios, pero sí de gente que pueda llevar visiones respecto a dónde debiera preocuparse, por ejemplo, el CERNAC de hincar el diente? Porque yo no sé quién define cuál es la agenda de investigaciones de CERNAC. No lo sé. O sea, lo puede definir el director o lo definen solo en base a proyectos concursables. ¿A qué responde que hayan ciertos productos que se evalúan y otros no? O sea, ahí yo creo que necesitaríamos
usar más herramientas que permitan un grado de comunicación más importante con la ciudadanía y que hoy día son factibles. Y por último, un pequeño comentario respecto al tema de Fiscalía Nacional Económica, y yo creo que obviamente todo esto es parte de un solo complejo y ya hay que tratarlo así, y creo que el Pepe ahí agregó una cantidad enorme de luces a este arbolito, pero simplemente para decir que, ojo, porque la Fiscalía Nacional Económica es la más infradotada a mi juicio, tiene solo 98 funcionarios de acuerdo al último estudio, son menos que el CERNAC. Y yo creo que la Fiscalía también requiere un fuerte sustento para que este cuadro se complete. Yo soy un pésimo fisionomista, así les voy a pedir por favor que se identifiquen, sobre todo aquellos que no sé el nombre, para que todos sepamos y después hagan su pregunta, por favor. Ok, gracias. Buenos días. Mi nombre es Álvaro Gallegos. Soy economista y represento una asociación de consumidores en el Consejo Consultivo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 3 comentarios. Uno, me llamó a cierta ironía este hecho de que mencionó el ex-ministro Fontaine, de que el CERNAC tenía una apreciación del público muy cercana a Carabineros. Eso lamentablemente no nos permitió ahorrarnos el accidente automovilístico que tuvimos, que fue muy, muy grande. No nos permitió ahorrarnos un accidente... No sé si esto está escuchando. ¿Se escucha? Bueno, que a pesar de que tiene la misma... Bueno, ¿se entendió la introducción, mi presentación? Ya, ok. Entonces, me llamó la atención la referencia a que el CERNAC y Carabineros tenían una apreciación del público de la ciudadanía muy parecida, porque eso tal vez, lamentablemente eso no nos permitió ahorrarnos el accidente automovilístico que tuvimos con la Polar, a lo cual hizo mención el señor Fontaine en su momento, que parece que hubo un choque en cadena ahí, con heridos graves, leves y diversos. Bueno, es una cosa. Ahora, respecto al trabajo, primero que quiero decir que es un excelente trabajo, estoy muy bien impresionado porque estos son temas que se tratan muy poco, no están en la agenda como se ha dicho acá, y gracias a algunos casos en particular y probablemente también por la explosión ciudadana de los 2011, hoy día la gente está con bastante menos tolerancia para soportar abuso y entonces esto se ha transformado en un problema público. Ahora bien, me llama la atención eso sí, en el trabajo, primero, que dado que nosotros estamos en la OECD, ¿por qué el trabajo no tiene ninguna referencia a los principios pro defensa de los consumidores que tiene la OECD? O sea, no sé por qué estamos tratando de inventar la rueda desde ese punto de vista. Me gustaría que hubiese ahí una comparación de lo que hay hoy día en Chile y dos, entonces, cuál sería el paradigma al cual iríamos y la OECD podría ser una opción, en particular en temas de consumidor financiero. Eso es un tema. Lo otro, respecto del asunto de la captura, a mí me produce una cierta desconfianza cuando se introduce la cuestión de la captura, porque tiende a relacionarse con este prejuicio que los que profesan la disciplina económica han logrado empoderarse en relación con los políticos. Es decir, los políticos son esencialmente malos e incumplidores, son demagogos, en cambio los economistas son expertos y siempre velan por el bien común, cuestión que obviamente no es cierta. Y entonces esto nace, ¿no es cierto?, del famoso concepto que es bastante resbaladizo, la inconsistencia temporal, ¿no es cierto?, los políticos prometen y después no cumplen o no les importan las consecuencias de sus malas promesas y para eso hay que recurrir a estos expertos que están por sobre el bien y el mal y los ponemos en los bancos centrales porque ellos nos van a llevar en todo y ellos van a resolver los problemas de la ciudadanía. Bueno, creo que el tema, y tal como está explicitado en el trabajo, la verdad es que tiene ese matiz. Y uno piensa, bueno, ¿por qué ese director futuro del CERNAC no va a poder ocupar cargos públicos, por ejemplo? O de elección popular. Y sin embargo, nada se dice que puede ocupar al día siguiente un directorio de la empresa a la cual estuvo fiscalizando. No se dice nada al respecto. Ahí hay un tema que yo creo que tenemos que tener cierta sistematicidad. Y lo otro, se mencionó de que habría un cierto consenso respecto al mercado. Yo creo que hay que tener cuidado con las palabras, porque hay que saber bien a qué nos referimos cuando hablamos de mercado, porque lo que tenemos en nuestro país se parece más a lo que Ricardo Soto describió como la Corea del Norte del capitalismo, ¿verdad? Y de hecho, yo estuve hace unos meses atrás en Chicago y me traje un libro de la Escuela de Negocios de Chicago, la BUS,
¿verdad? Y el libro es de Luigi Zingales, un destacado profesor de finanzas de allá, y que él acaba de escribir un libro que se llama Capitalismo para el Pueblo. Y lo que él dice, para resumir, es que lamentablemente los poderes políticos, y él hace referencia a Washington, nosotros podríamos hacer referencia a la moneda y a Valparaíso, son pro empresa, no son pro mercado. Por lo tanto, ¿cuál es exactamente el mercado que tenemos nosotros acá? Bueno, tenemos un mercado oligopolizado en todos lados. Y al tener mercado oligopolizado en todos lados, ¿cuál es la solución que se nos ocurre respecto de los consumidores? Bueno, tener un león con dientes. No necesitaríamos un león con dientes si tuviéramos un mercado que funcionara efectivamente y que fueran tales que ningún oferente pudiese influir en los precios, ningún oferente pudiera manipular información y los consumidores pudieran elegir libremente. Cosa que no ocurre en nuestro modelo, que no es exactamente de mercado, sino es un modelo pro empresa y que tiene, y como consecuencia tenemos que estar creando fiscalías, cernaques, etcétera, para poder defender a quien se supone que es el rey en la economía de mercado, el consumidor. Ahora, este es un rey que lamentablemente no tiene muchas oportunidades. Bueno, entonces, por resumir, corto con esto, creo que aparte de instituir, como decía Estefan Larena, un gran CERNAC, tenemos que pensar qué límites le ponemos a los grandes oferentes que hoy día tenemos para que no sigan llevando a cabo la misma conducta depredadora que llevan. ¿Cómo es posible? O sea, ¿tenemos alguna posibilidad de evitar que haya un nuevo Costanera Center que va a destruir a todo el comercio pequeño de Providencia? ¿Tenemos alguna posibilidad? En Estados Unidos es así. No hay ningún lugar, ¿no es cierto? O sea, no hay ciudad donde en el centro ciudad no se ponen los malls ni los outlets. Están afuera. Y eso protege a los pequeños comerciantes, eso va a proteger entonces a los insumidores, los pequeñas empresas que compran productos y al consumidor. Entonces yo creo que antes de pensar en generar una nueva dirección de Carabineros, tenemos que pensar, bueno, qué límites morales le podemos poner al mercado, como dice Salen, ¿no es cierto? Gracias, señor Gallego. El señor al lado ya pidió la palabra, así que el micrófono. Gracias. Andrés Sanfuentes, del Centro de Estudio del Desarrollo. Bueno, y quiero felicitarlos a ustedes no solo por el documento y las propuestas que tienen, sino que también por poner el tema con tanta prioridad. Es cierto que yo diría los últimos 6 años, este es un tema que ha aparecido con mucha fuerza en la sociedad chilena y en el cual hemos avanzado de una manera importante. A pesar de que quedan muchas cosas pendientes, hay un gran avance. Hoy día el tema del consumidor aparece como un nuevo protagonista en la economía y en la sociedad. Y no solo eso, sino que también el tema de los abusos ha pasado a ser un tema decisivo. Y por lo tanto yo parto por felicitarlos y también por los comentaristas que ustedes han tenido y que me parecen especialmente adecuados. Daría esto para muchos comentarios, pero me voy a centrar en uno solo, que es el tema de la solución institucional. El tema de la solución institucional, a mí me surgen muchas dudas respecto de ella. La primera duda es que aquí hay otro elemento que va al gobierno de los tecnócratas. Y el gobierno de los tecnócratas también hay una amplia literatura de hace muchos años que muestra los peligros del gobierno de los tecnócratas. Y esto porque ustedes temen el problema de la captura hoy día con la actual institucionalidad. Yo tengo la impresión que hay que reforzar la actual institucionalidad y no estar descubriendo otro síntoma al cual somos tan aficionados nosotros cuando surge un problema en la sociedad chilena de decir los hombres sabios lo van a resolver. Y nos subimos al carro de los que despreciamos o desprecian a los políticos, diciéndole, les vamos a dar una migaja a los políticos, que es que el presidente de la República plantea al Senado nombres distintos para que los políticos puedan resolver quién, pero después la administración y la gestión lo dejamos en manos de los tecnócratas. Yo tengo
mis serias dudas de que el problema de la captura que ustedes temen se agudice, se profundice con estos entes despersonalizados en los cuales están insertos en la resolución de problemas políticos, porque los temas de los consumidores son problemas en definitiva políticos, de opciones, que hay que optar entre distintas alternativas, en los cuales hay responsables inocuos, por decirlo de alguna manera. A mí me da la impresión de que tener un ministro de Economía, o el ministro que sea, que tenga que dar la cara frente a los consumidores y frente a los problemas que se crean, es mucho mejor que estas entes despersonalizadas a los cuales estamos recurriendo con demasiada frecuencia y que terminamos por despersonalizar el Estado. Estamos disolviendo el Poder Ejecutivo, en definitiva, en todos estos entes en los cuales, tal como tú señalabas anteriormente, hay experiencias que no son muy afortunadas. Estamos teniendo crisis, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, el sistema de la alta dirección pública, que ha tenido conflictos no menores, por poner un solo ejemplo. Entonces, yo tengo la impresión que si tenemos un ministro de Economía popular porque ha enfrentado el tema de los consumidores, o tenemos un director del CERNAC que también es un hombre muy popular, lo prefiero a una solución de tipo impersonal donde no hay responsables ante la sociedad. Gracias. Sí, buenos días. El tema del diseño institucional es un tema que sin duda para mucha discusión. Efectivamente, este asunto de cuánta independencia y autonomía o cuánta dependencia del ámbito político es un tema importante de debatir. Los fenómenos de captura existen y son diversos. Son captura empresarial, captura política, y este ámbito es especialmente propicio para ambos. Entonces la pregunta es cuál es el justo equilibrio entre autonomía y check and balance, y contrapesos. Cómo uno genera los contrapesos y la accountability que es necesaria en estos casos. A mí me da la impresión de que la propuesta va en el sentido correcto, aumentando las capacidades, sacando del ámbito judicial una serie de temas que son altamente costosos llevarlos al ámbito judicial y transformar al CERNAC en una superintendencia que tiene en primera instancia capacidades de sancionar y que existe la posibilidad sin duda de apelar a los tribunales de justicia, lo que nos lleva a un tema de institucionalidad económica más general que ha estado presente en la discusión de las otras superintendencias, y es la naturaleza de las instancias de apelación. ¿En qué medida tenemos los tribunales económicos especializados como instancias de apelación o son los tribunales generales? Y lo lógico es que sean tribunales especializados. Ahora, uno de los temas más complejos de resolver es cuál es la relación entre esta superintendencia que eventualmente se crea, y las superintendencias sectoriales, y los servicios públicos, que también tienen responsabilidades hacia los consumidores. Mi visión personal es que en el caso de superintendencias sectoriales, a futuro una superintendencia de telecomunicaciones, electricidad, etcétera, el que debería tener la primera responsabilidad de proteger al consumidor y velar por los consumidores es la superintendencia sectorial. Es como la primera instancia, o la segunda instancia después de la empresa misma. El primer reclamo es a la empresa, la segunda la superintendencia sectorial. La superintendencia del consumidor creo que puede tener un rol incluso de supervisar
al sectorial. Y uno puede pensar en que tenga potestades de incoar procesos sancionatorios por incumplimiento de atribuciones de las propias superintendencias sectoriales. Entonces es un modelo algo distinto que hay que reflexionar. Pensemos en otro caso, un servicio público. Tenemos concesiones de obras públicas, hay un servicio que es responsable, hay contratos con estándares de servicio en los contratos. No hay nadie distinto del concedente que supervise que se cumplan esos estándares de contrato. Sabemos, yo tengo constancia directa, que normalmente los estándares de servicio comprometido muchas veces no se cumplen y el concedente no tiene el incentivo para fiscalizar. Una instancia de estas características puede tener un rol de evaluar los contratos, evaluar el cumplimiento de los contratos como un tercero independiente. Y su primera acción es contra el servicio, en este caso el concedente, por incumplimiento de sus atribuciones. Entonces, este es un ámbito que hay que darle vuelta de cuál es la institucionalidad adecuada y cuáles son los roles vis a vis otras instituciones. En los ámbitos en que no hay instituciones fiscalizadoras, porque no son sectores de monopolios naturales, etcétera, obviamente la relación es directa con los consumidores. Pero esos son temas que hay que debatir. Gracias. Muchas gracias. Hay varias manos más, pero este va a ser el último comentario de Paula y Andrea y esperamos tener esta discusión durante las semanas y meses que vienen. En general el tema parte hoy día, no termina hoy día, pero por favor. Gracias. Mi nombre es Fernando Balcells, soy director de la Fundación Chile Ciudadano. Quiero antes que nada agradecer las participaciones de todos, me ha parecido que en todos ha habido aportes importantes. Creo que de alguna manera estamos bien encaminados y en ese sentido quiero rescatar especialmente la intervención de Stefan. ¿Así? Ya. Sin embargo, creo que hay, más que la necesidad de avanzar en el detalle, la necesidad de retroceder un poco. Conceptualmente, quiero decir. El exministro hablaba, por ejemplo, yo escuché al director del CERNAC alguna vez hablar con mucho orgullo de los 320.000 reclamos que habían recibido en un año y que eso constituía un motivo de orgullo para el CERNAC. Dos observaciones respecto a eso. Uno, es claro que el CERNAC no mira para el lado, porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el mismo año recibió 900.000 reclamos. Reclamos que podrían haber sido canalizados a través del CERNAC, que son problemas de consumo. La Superintendencia de Telecomunicaciones, no sé cómo se llama en realidad, recibió sobre 4 millones de reclamos. La Superintendencia de Banco no sé si recibe cantidades importantes de reclamos, pero hay un tema con la cuantificación que tiene que ver con la dimensión de los problemas. Si yo digo, es probable que en Chile se produzca cerca de 50 millones de reclamos y probablemente situaciones que sean susceptibles de reclamarse sobre 100 millones, es decir, que cada familia chilena esté muchas veces afectada en el año por problemas de consumo, eso nos puede acercar a una dimensión cuantitativa distinta. Yo encuentro que el CERNAC ve poco, las superintendencias ven poco, y se ve poco porque en realidad este es un sistema que está fallado en un aspecto importante. Aquí hay empresas que actúan en beneficio de los consumidores y un aparato del Estado que protege a los consumidores, y no hay instancia alguna en que los consumidores actúen por sí mismos. Yo creo que hay que ponerse a pensar si lo que hay que hacer en realidad no es privatizar el CERNAC. Es decir, aquí lo que necesitamos es una tercera pata social, donde organizaciones sociales y organizaciones de consumidores se representen a sí mismos y se defiendan a sí mismos.
Por cierto, va a haber todo tipo de objeciones posibles que parten con las inconsistencias dinámicas o con los riesgos de captura, y la verdad es que esos riesgos existen si se le da papeles importantes y mayores a las organizaciones sociales en nuestra economía. Pero esos riesgos hay que afrontarlos. O sea, por el hecho de eludir riesgos políticos y sociales que permitirían efectivamente mejorar el sistema, esa no es razón suficiente para seguir insistiendo en temas que están, en recetas que están desgastadas. Es verdad que aquí ha habido aportes en todo lo que se ha dicho. Y es verdad también, probablemente, que sea bueno fortalecer las atribuciones del CERNAC. Sin embargo, yo creo que más importante que eso es fortalecer a las organizaciones de consumidores, y yo creo que el proyecto en eso todavía es débil. Yo comparto también la apreciación del señor Fontaine en el sentido que la libre competencia es importante y que está en la base de la protección de los derechos del consumidor. Sin embargo, antes de la libre competencia, es el consumo el que dice la verdad del sistema económico y productivo que tenemos. Lo que pasa con el consumo es que es algo súper simple. Nosotros compramos sillas y queremos poder sentarnos en la silla y pagar lo que se nos comprometió por la silla y sentarnos durante un tiempo prudente. Pero nos venden mesas, o compramos aceite y nos venden agua. Y no es que eso suceda siempre, sucede mucho, sucede demasiado. Compramos en 10 pesos y sucede que pagamos 18. Hay un tema, y quiero insistir en esto, en el consumo. El consumo es la verdad del sistema productivo. No hay un sistema productivo sano, ni hay libre competencia posible, si no es sobre la base de derechos de los consumidores que estén absolutamente claros y defendidos por sí mismos. Entonces hay un trabajo conceptual, creo yo, que hacer para devolverle no una dignidad moral abstracta a los consumidores, sino para devolverle su papel en el juego político y económico. Eso no. Muchas gracias, Fernando. Juan Andrés Fontaine me ha pedido un minuto para una breve réplica, y se lo concedo, y también se lo ofrezco a Stefan Arenas y a José Roa, pero realmente cortito, para después darle la posibilidad a Andrea que responda a la serie de comentarios que ha habido a la propuesta que Andrea ha presentado. Juan Andrés. Gracias, Eduardo. No, más que una réplica, es una acotación que se me quedó un poco en el tintero, y que la intervención de Andrés Sanfuente y de Eduardo Vitrán me la traen a colación. Creo que en este tema de cómo definir el grado de autonomía del regulador o de sujeción del regulador al Ejecutivo, es un tema sumamente delicado. A mí me tocó trabajar en la ley de autonomía del Banco Central, así que este tema, como que dice, lo llevo pensando hace muchos años. Y creo que en el caso de las regulaciones, yo lo primero que haría sería que la ley fuera suficientemente clara, y la ley del consumidor ha ido mejorando, pero todavía tiene mucho, creo yo, aspectos confusos. Desgraciadamente hay como cerca de 100, creo yo, proyectos de ley o indicaciones, digamos, relativas al consumidor en el Congreso, y avanzan muy lentamente y son además objeto de todo tipo de negociación política y de posicionamiento político, que hace que la cosa sea muy lenta. Pero creo que ahí hay una falta en este momento. Obviamente, al final, la interpretación de la ley corresponde que la hagan los tribunales, digamos, y la apliquen. En consecuencia, yo creo que esa debería ser la instancia final en cualquier caso. Ahora, hay una instancia de interpretación de la ley que hoy día quedó, de acuerdo a la última modificación de la ley del consumidor, en base a los reglamentos que son, en el fondo, del presidente de la República, con participación de los ministerios, en particular el Ministerio de Economía, pero también pueden estar los otros ministerios sectoriales, que creo yo que es una buena fórmula para tratar de que haya coordinación. Ahora, lo que yo entiendo que es la propuesta de espacio público es que esa labor de interpretación sea más bien objeto de un consejo autónomo, experto, etcétera, idea que a mí me parece interesante de estudiar. La labor interpretativa que hacen hoy día la super de banco o el servicio de impuestos internos, a mí me parece un poco demasiado discrecional y demasiado unipersonal. Digamos. En consecuencia, esta fórmula que hay organismos
o la Dirección del Trabajo, otro ejemplo, organismos de carácter colectivo, más autónomos, que hagan la interpretación de la ley, obviamente sujeta a lo que la ley dice, me parece correcto. Ahora, ¿quién ejecuta finalmente la fiscalización, las denuncias? Obviamente, a mí me parece que ese ejecutor debería depender del Ejecutivo. Y en consecuencia, el director de CERNAC, aunque tenga ciertas condiciones de inamovilidad y desde luego de incompatibilidad para puestos en los directorios públicos o privados, etcétera, posteriores o anteriores, en fin, toda esa normativa obvia, creo que debería depender al final del Ejecutivo, cosa que me parece que en la propuesta es una mezcla de estas dos cosas. Entonces, quería hacer esa distinción, porque yo creo que esos son los tres estamentos: la ley, la interpretación de la ley, que puede ser objeto de organismos más autónomos, y finalmente la ejecución misma por parte de una institución que depende del Ejecutivo, como es el CERNAC. Muchas gracias, Juan Andrés. Sí, gracias. Yo solamente quería referirme, creo que Gonzalo, el tema del test comparativo, que es algo que nosotros hemos intentado introducir en Chile. Te digo que el test comparativo en general, por lo menos la relación que nosotros tenemos con Euroconsumer, que es la organización que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas, en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Escandinavia, los test comparativos lo hacen las organizaciones civiles de consumidores. El Estado se dedica a lo que tiene que hacer, las cosas grandes, las cosas macro, que es más o menos el planteamiento acá. Es política pública, reinforcement, etcétera, etcétera. Pero los test comparativos se hacen las organizaciones civiles. A partir de eso también obtienen su financiamiento porque tienen mecanismo de suscripción, como bien lo conocen. Y el caso particular de la bicicleta, yo te digo, nosotros estamos a puerta de hacer un estudio de casco de motonetas. Pero vamos a las bicicletas después. Muchas gracias, Estefan. José. Es solo una constatación. A mí me parece cada vez más evidente que este informe y esta discusión a propósito de las preguntas devela ciertas líneas estructurales de la regulación económica en Chile que no son propias de protección al consumidor, pero que se reflejan en protección al consumidor. Y lo que lo hace un poco más complejo porque exige un movimiento conjunto. O sea, la política de protección al consumidor no va a mejorar su estándar de eficacia para avanzar hacia una sociedad sin abuso si no somos capaces de poder avanzar de manera orgánica en un conjunto de pilares de la regulación económica. Lo que puede ser una buena noticia, porque las balas de plata ya se dispararon, pero ya no quedan balas de plata aparentemente, y esto requiere un avance bastante más estructural, o sea, enforcement, revolving door, a propósito de los temas de inhabilidad, accountability, o sea, todas estas cosas que no son propias de nuestro lenguaje, más un conjunto de fallas que me parece que son un poquito más sistémicas, van a hacer que esto sea más complejo de resolver. Claro que es un problema, pero aquí tenemos un camino de solución al menos. Muchas gracias, Pepe. Andrea, ahora sí. Muchas gracias a todos, a los comentaristas por sus comentarios. Son iluminadores para seguir pensando. También las preguntas del público. Más que contestar pregunta por pregunta, que es difícil y además tenemos el tiempo que nos restringe, quisiera dar una visión general, o sea, por lo menos la mía en particular, sobre, en el fondo, qué es lo que creo yo que ha aparecido acá en los distintos comentarios y preguntas. No solamente sobre el trabajo que hemos presentado hoy día, sino que hacia dónde moverse hacia el futuro, dónde están lo que no vimos también. Partiendo, sí, estaba el punto que hacía Fernando y que de alguna manera estaba también en el comentario de Juan Andrés. Si vemos mucho reclamo o poco reclamo, ¿cómo lo interpretamos eso? Hay mucho reclamo, o sea, vemos 300.000, 4 millones, lo que sea, hay mucho porque de verdad hay muchos problemas, o porque la gente está muy empoderada y va a denunciar cualquier pequeña cosa que sucede. Son muchos, son pocos. ¿Qué es lo que significan? Es de verdad difícil entender qué es lo que hay detrás de ello, pero no implica que no debiera llamarnos la atención y que además son útiles, son información útil sobre dónde están los problemas también en nuestro sistema. Si uno mira en ese contexto, uno puede encontrar que son pocos 300.000, dado todo el, qué sé yo, o mucho, porque no debiera suceder ninguno. Si uno mira el sistema y ve que efectivamente había avances, el año 97 no teníamos ley,
hasta el año 2004 no teníamos acciones colectivas. Esto es reciente, o sea, cuando digo 2004 no han pasado 10 años. Recién tenemos este sistema. Y quizás una opción es darle un poquito más de tiempo para ver si funciona, porque había nuevos cambios entre medios, las multas ahora son por el número de consumidores, se han agilizado los trámites para poder presentar una acción colectiva, pero también observamos que muchas de esas cosas son ex ante insuficientes. O sea, si tú puedes poner facilidades a entrar a una acción colectiva, pero todavía están las facilidades, están las dificultades que las detienen en la salida. Se puede seguir reclamando, o sea, tanto el recurso de casación y todos esos problemas en la parte posterior. Y al mismo tiempo, que es algo que ha aparecido aquí de distintas formas, está el comentario de Álvaro, el comentario de José, sobre cómo es en otras partes. Y la evidencia es que Chile igual está rezagado. Más allá, si mucho reclamo o poco reclamo, no sabemos entender lo que significa eso. Si miramos cómo es Chile en esta dimensión versus la OSD, que estamos aquí, según yo, para que nos hagan bullying más que para que nos digan así como que de verdad pertenecemos a ella, es que nuestro estándar está muy lejos de eso. El estándar está muy lejos de América Latina en toda esta dimensión. Entonces yo creo que eso es evidencia suficiente de que aquí todavía se necesita seguir avanzando. No solamente está nuestra experiencia, está la experiencia de los otros países donde podemos aprender. Y por lo menos nuestro diagnóstico, y de aquí donde aparecen nuestras propuestas, es que el primer problema, el de mayor orden de magnitud, es la institucionalidad. Y por eso nosotros nos enfocamos en eso, si bien ustedes tienen mucha razón en que nosotros dejamos afuera. Y nos debatimos en distintas alternativas, si hacíamos una Fiscalía Nacional Económica equivalente o hacíamos una superintendencia, ponemos el Consejo, no ponemos el Consejo, cuán graves son estos problemas efectivamente de captura o no, y todo ello se resumió en estas propuestas que estamos poniendo aquí en la mesa, con la idea de balancear muchas cosas. Queremos la agilidad, pero también queremos la visión de largo plazo. Queremos la independencia porque creemos que de verdad hay un valor en la independencia y hay distintas maneras de tener esa independencia. Por ejemplo, lo que decías tú, de la manera en que se remueve a la persona que está director de CERNAC, pero eso no significa que durante su trabajo no reciba presiones para hacer o para dejar de hacer cosas. Por lo tanto, creemos que esta institucionalidad que nosotros proponemos de alguna manera balancea todas esas dificultades. La superintendencia sí ponen multas cuando a un banco se le ocurrió mandar las cartolas equivocadas, le mandó al RUT 8 millones tanto, la del 10 millones tanto, también le pusieron una multa. Eso es un problema del consumidor, también están ahí, tienen esas capacidades y nosotros también creemos que esta entidad que estaría de alguna manera poniendo en evidencia todos estos problemas sería la primera en preocuparse de aquello. Entonces, ¿es importante la captura? ¿No es importante la captura? Yo de verdad creo que sí está el riesgo y también aquí hay un balance. Uno quiere dar representatividad, están los gobiernos democráticamente escogidos y que tienen derecho, de alguna manera, a poner su énfasis, pero uno también quiere asegurarse que el principio proconsumidor que nosotros estamos promoviendo con esta institucionalidad esté siempre ahí y esté siempre ahí primero. Entonces, por eso estamos proponiendo este consejo y esta CERNAC raya superintendencia que tendría el deber de poner eso primero, que nadie se lo olvide. Y en esta coordinación institucional que los demás mercados en que están regulados o incluso en el sector público, como se planteó aquí, que eso esté siempre primero. Hay muchas cosas que podríamos revisar acá. Álvaro ha hablado de las otras inhabilidades que podrían tener el CERNAC por otros tipos de riesgos de captura y es algo que efectivamente nosotros no tomamos. También creemos que esto no debiera estar solo en manos del CERNAC y probablemente nosotros enfatizamos en esto porque de verdad yo por lo menos creo que este es el primer problema, es el problema más grande. Pero también es importante invitar a las asociaciones de consumidores a que participen en esto y que tengan un rol más importante y por eso mismo nosotros creemos que aquí su primer problema es justamente un problema de financiamiento y lo mismo los ciudadanos tengan claridad de qué es lo que pueden hacer, qué no, dónde van a conseguir efectivamente cosas, no solamente presionando a la autoridad para que los represente, sino que también directamente con las empresas.
Hay temas que abordar para el futuro, nos dejan desafíos para el espacio público, tenemos entretención para más adelante. Una vez vista la institucionalidad, está la pregunta de la falta de derechos, está la pregunta de la seguridad, quién se hace cargo de todos estos problemas. Y no me entiendo la letra, lo que hice después. Pero en general hay problemas que van más allá de la institucionalidad, pero que una vez, creemos nosotros por lo menos, que una vez que tenemos una institucionalidad fuerte que nos asegura que lo que prima es el consumidor, luego podemos sentarnos y pensar cómo avanzamos en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros comentaristas, José Roas, Estefan Larena y Juan Andrés Fonten, a nuestra presentadora Andrea Repeto y sobre todo a todos ustedes por su asistencia y participación. Muchas gracias y tengan un buen día.